comentando, desocultando, haciendo visible la Constitución peronista 1949, por su significado histórico, por lo que significó un avance de derecho en ese momento en la Argentina, y que no se ha vuelto a tener un texto de esa magnitud que recupere todos esos derechos populares y nacionales. Hola Gaucho, te saluda Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos, para la gente de la radio y para todos los oyentes. Muy bien, Gaucho, ¿cómo estás vos ahí con el clima? Porque vos estás con este otoño-invierno casi ya, ¿no? Estamos pasando mucho frío, mucha humedad, ¿viste? Sí, ayer y hoy fueron los días fríos, pero bueno, es parte de la naturaleza, ¿viste? Está bien. No te afecta, no te no me afecta en absoluto, y uno aprende a convivir con los distintos climas. Mira, hoy vamos a seguir con el análisis de algunos artículos de la Constitución, porque es un método que me parece rompe una tradición de que aún los que han reivindicado la Constitución del 49, meterse adentro de ella y analizarla y conversar, les cuesta, y o sea, su difusión es solo general. ¿Vos me querés decir con todo esto que estamos haciendo nosotros, que ya llevamos varias semanas, que venimos semana a semana los miércoles desmenuzando o analizando la Constitución, es algo que no se ha hecho o no se hace, por lo menos por vía radial? Está hecho en alguna obra de algún especialista, pero así a nivel de divulgación histórica no conozco. Bueno, y en radio no conoces eso, otra cosa. No, ni en radio, ni en diarios, ni en revistas. Bueno, me das una buena noticia que hace que uno se infle un poquito, ¿viste? Un orgullo, entonces, que seamos una suerte de pioneros en esto, o por lo menos que hayamos tenido este acierto. Sí, la divulgación histórica, y es lo que me piden varios oyentes que me escriben, de que vayamos despacio, que no hay apuro, porque no la conocen la Constitución. Está bien, vamos sin prisa y sin pausa. Y sin pausa. Ahí va. Te mandé, no sé si lo pudiste ver. Lo pude ver, que íbamos a tratar varios artículos. No, eso sí, pero me refiero, un oyente, yo lo tenía extraviado, encontró un programa que hicimos hace 2 años, en octubre. Sobre el 17 de octubre. Sí, que no se puede... Sí, decime, porque no lo pude escuchar, pero María Victoria estaba trabajando sobre él ayer y me estaba comentando. Claro, y el tema es que no se puede separar la Constitución del 49 sin poner en la divulgación del hecho que hubo un 17 de octubre, una gran pueblada triunfante. Claro. Y por otro lado, esa audición que estaba perdida, que bueno, un oyente la encontró y me la mandó, me parece a mí que es muy interesante. Vos evaluás, vos dirigís el programa, si en algún momento no conviene revolverla a pasar. Ahí va, lo tengo en cuenta, ¿no? Y tomo la sugerencia. Evalúalo. Está bien, Gaucho. Bueno, mira, hay un núcleo de artículos del 7 al 13 que en realidad tiene un único concepto, que es muy parecido al de la Constitución del 1853, pero más avanzado, que es que no hay aduanas interiores. En este tipo de país federal es muy, muy importante, porque las provincias son anteriores a la Constitución de la Nación. Claro. Y entonces concurrieron todas juntas, delegaron derechos y conservaron otros. En el programa anterior vimos los que conservaron, que era la instrucción pública, la justicia y el régimen municipal, y delegaron los demás.
uno de los más importantes que delegaron es que no hay aduanas interiores. El comercio entre provincia y provincia es libre, el tránsito entre provincia y provincia es libre, la mercadería nacional y del extranjero circula por todo el país sin, digamos, pagar impuestos locales por el tránsito, ¿no? Otra cosa es en la venta, que un municipio grave con derecho de higiene o una provincia grave con valor agregado, pero no existe impuestos ni a aduanas interiores. Eso para concebir un país federal le tiene mucha importancia, porque, por ejemplo, tanto Uruguay como Paraguay y también Bolivia, que no se llamaba Bolivia, se llamaba Alto Perú, eran provincias en el virreinato. En cambio, lo que concurrió acá eran muchas provincias que se juntan para hacer una nación. Claro. Esa es la base del federalismo, ¿viste? Ahí va. También visto desde el lado oriental era el proyecto artiguista. Sí, constituir una federación de pueblos libres. Una confederación de pueblos libres. Eso lo dice Artigas. Yo lo que quería hacer era una confederación de pueblos libres, no un país. Claro, exactamente. Bueno, eso con inspiración de la Constitución norteamericana y lo que Alberdi logró más o menos razonar de que las provincias eran preexistentes, lleva, entre otras cosas, a que no haya aduanas interiores. Eso en la Constitución del 49 sigue la misma filosofía y está del artículo 7 al 13. Después hay detalles que no los voy a analizar, simplemente los enuncio. Por ejemplo, que los actos de una provincia son válidos en otra. Que si vos te casás en San Juan y seguís casado, aunque te mudes a Corrientes. Claro. Bueno, eso es importante, que no hay... No pasa como en alguno en Estados Unidos, viste, que cruzás de un estado a otro y cambia la ley. Por ahí este ejemplo que vos ponés, pasás de un estado a otro y no te reconocen el matrimonio. Exacto, o es distinto, exactamente. Y eso, bueno, está en la Constitución, importante. Después vamos, esto es el nudo, entre el 7 y el 13 es el nudo de que no hay aduanas interiores, y puede sí haber aduanas exteriores en las provincias limítrofes. Después hay un artículo muy interesante que es el 13, que dice: podrán admitirse nuevas provincias, pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la legislatura provincial interesada y del Congreso Nacional. Esta es una idea 100% Alberdi. O sea, si aparece una nueva provincia, tiene la provincia que ceder el territorio en su legislatura y el gobierno federal en su Congreso admitirla. Claro. Tener presente que en el año 49 todavía no era todo el territorio con provincias. No, estaba el caso de Tierra del Fuego, ¿no? Sí, que era territorio nacional y después se provincializó, y hoy tenemos la... Exacto, Chubut también, había un territorio nacional que se llamaba Los Andes, y gracias a esta constitución la capital estaba en San Antonio de los Cobres. Ese territorio nacional, una parte pasó a Salta y otra parte pasó a Jujuy, y después el peronismo logró crear dos nuevas provincias. En el Chaco, que era territorio nacional... Claro, el Chaco era territorio nacional. Se creó la provincia del presidente Perón, y La Pampa, que era territorio nacional, se creó la provincia de Eva Perón.
tiene mucha importancia actual, aunque te parezca mentira, porque como era territorio nacional, gran parte de la propiedad no estaba, digamos, organizada en registros de la propiedad y eran tierras fiscales, ¿viste? Claro. La apropiación de las tierras, sobre todo en el Chaco, es bastante reciente. Después de derrotado en el 55 el gobierno peronista, empieza la repartija, y muy exagerado en el gobierno de la dictadura militar, que incluso tuvo una consigna que el impenetrable había que poblarlo, como si no hubiera pobladores originarios en el impenetrable. Se reeditó lo que se hizo en la Patagonia, ¿no? Como si en la Patagonia, que se habla del desierto, no era un desierto, había habitantes y muchos. Así es. Las clases dominantes tienen la habilidad de presentar sus propios intereses como si fueran intereses de toda la nación. Claro. Bueno, esto del artículo 13, que puede admitirse nuevas provincias. El 14 es acá un nudo que hasta el día de hoy es polémico. Dice: el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este comete el delito de sedición. Bueno, acá tenemos un nudo. Esto estaba en la Constitución del 53, también permaneció, no se modificó ese tema que tiene que ver con el sistema de gobierno. Y con la soberanía del pueblo, porque dice, el pueblo no delibera ni gobierna. Claro. Yo personalmente creo que es al revés. Sí. El pueblo delibera, gobierna, claro, y hay que buscar los mecanismos que en lugar de gobernar a nombre del pueblo, se logre que el pueblo efectivamente gobierne. Ahí está la parte institucional, ¿no? Que puede ser lo más débil de esta Constitución, si hablamos de algunas debilidades. Y la debilidad de la democracia representativa, porque está bien, no se puede gobernar como en la antigua Grecia con asambleas en las plazas, aunque sería bueno que haya asambleas en las plazas. Sí. Pero es necesario buscar formas que el pueblo no sea engañado en las elecciones y después las autoridades hacen lo que quieren. Sí, incorporar algunas instituciones o alguna cosa que contemple el protagonismo popular. Te digo, incluso protagonismo popular que irrumpió el 17 de octubre. Sí, después del 2001, con lo que tuvimos también. Hablando de los 49. Sí. Bueno, este es un nudo, en mi opinión, que mantiene instituciones que después facilitan que vuelva el enemigo al gobierno. El enemigo del poder en forma absoluta no se va. O sea, cede porciones de poder, pero vuelve al gobierno manteniendo, y este problema de que el pueblo no delibera ni gobierna es uno de los temas que hay que poner en debate. Claro. Y como vos decís, pone en cuestión el hecho democrático, de la democracia, ¿cómo es? Exacto. Porque la democracia es la participación y protagonismo lo más amplio posible de los sectores populares que dice que va a representar. Claro, pero si vos ponés en una traba de que el pueblo no delibera ni gobierna, o sea, solamente vota, resulta que tenés fenómenos como el de Menem, que dicen, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Qué vivo, y resulta que... y así, Escúchame, ahora mismo, el otro día escuché declaraciones, el pueblo en
en el 19 votó otro programa, ¿no? El que se llevó adelante. Sí, sí, sí. Uno incluso no solo en el fenómeno del voto como sistema de elección de autoridades, sino un conjunto de organizaciones populares que surgen en el transcurso de la lucha, de incorporarlas como en forma institucional, te digo, ¿no? Bueno, es un tema, si yo te digo que lo tengo totalmente resuelto, no lo tengo, pero tengo claro que esa consigna del pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de su representante, en un país oprimido como este no nos sirve. Sí, digamos que es un concepto que de tipo oligárquico o elitista, si me quiero decir. Sí, sí, que el poder en realidad y la soberanía reside en el pueblo. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la soberanía? ¿Solamente votar o es la vida cotidiana? Ahí va. ¿Viste? Bien. Lo dejo planteado. Dejarlo ahí porque da para debate y justamente desde el punto de vista análisis crítico de esta Constitución es repetir la fórmula vieja en el predominio de la oligarquía en el país y es una de sus debilidades en cuanto a diseñar las instituciones políticamente el país, te quiero decir. Claro, porque bueno, después es cierto que los sindicatos tenían más poder, después es cierto de que el pueblo votaba contento y participaba, pero cuando llegó la hora de la verdad, septiembre del 55, bueno, en fin, un tema, sé que van a llover críticas, que van a llover elogios, pero es un tema. ¿Qué quiere decir esto de el pueblo no delibera ni gobierna y si es errado o no? Bueno, después vamos ya para cerrar, porque estamos medio largos, lo hicimos, un artículo que tiene una matriz represiva, o sea que no tanto por lo que pasó, sino por el concepto que cómo puede ser usado. Dice, el Estado no reconoce libertad para atentar contra la libertad. Esta norma se entiende sin perjuicio del derecho individual de emisión del pensamiento dentro del terreno doctrinal y sometido a las prescripciones de la ley. El Estado no reconoce organizaciones nacionales o internacionales, cualquiera que sean sus fines, que sustenten principios opuestos a la libertad individual reconocida por la Constitución, o atentatorio al sistema democrático que la Constitución inspira. Quienes pertenezcan a cualquiera de las organizaciones aludidas no podrán desempeñar funciones públicas en ninguno de los poderes del Estado. Quedan prohibidas la organización y el funcionamiento de milicias o agrupaciones similares que no sean las del Estado, así como el uso público de uniformes, símbolos distintivos de organizaciones, con fines que prohíbe esta Constitución o las leyes de la Nación. Bueno, yo creo que acá está mezclado, ¿viste? El tema. Sí. En primer lugar, que no se reconoce la libertad para atentar contra la libertad de ¿cuál libertad? Exacto. Bien. Porque si es la libertad de los monopolios, yo estoy de acuerdo que atentemos contra esa libertad. Claro. Bien. Segundo problema, la Constitución, hoy no lo vamos a ver más adelante, reconoce que se puede cambiar en un todo o en cualquiera de sus partes con una reforma. Claro. Por lo tanto, si alguien dice yo quiero cambiar la Constitución en forma total y establecer otro régimen político, tiene derecho a organizarse y trabajar para eso. Después lo de las milicias armadas, dice Sampay varias veces que lo puso en referencia a los nazis, no en referencia a las organizaciones de izquierda. Pero está puesto en general. Lo cual
dice el Estado no reconoce instituciones nacionales e internacionales organizadas para cambiar totalmente la Constitución. Pero eso no quiere decir que a los partidos políticos de izquierda se les sacó la personería, no es así. En el 51, 52, el Partido Socialista y el Partido Comunista concurrieron a elecciones, igual que los conservadores, que eran de derecha. No es que se prohibió el funcionamiento de los partidos políticos de izquierda. Pero evidentemente la Constitución, con esta forma de que no se reconoce libertad para atentar contra la libertad, el carácter represivo del Estado reaparece en cualquier momento. Claro, es muy ambiguo, ¿viste? Y además eso de que excluir a las personas que trabajan, me parece que... Bueno, eso se llevó a cabo, es uno de los... Claro, pero te digo, como vos decís, para interpretar ese artículo me parece bastante restrictivo y con un sesgo antidemocrático, para ponerle algún título. Aparte el tema del empleo público se llevó a cabo. Claro, si vos eras afiliado al Partido Socialista o al Partido Comunista, no te aceptaban en cargos públicos. Lo conozco, tengo un suegro que era del Partido Socialista y la pasó mal en esa época. No está mal, eso no hay por qué negarlo, porque hay que aprender de esos errores. Que la Constitución del 49 haya sido un experimento de dignidad nacional y haya resistido al imperialismo y haya mejorado la vida del pueblo, no quiere decir que no tenía... No, claro. No estamos haciendo un análisis acrítico, ¿no? Claro. Destacamos lo bueno y en todo caso señalamos lo insuficiente o lo que pueda ser negativo desde el punto de vista... Para aprender. De la lucha popular para... Sí, porque aparte no hay debate sobre esto. El debate, viste, Sampay después fue cambiando. Yo leí, no sé si vos lo tenés o algo, te digo, porque lo mío es curiosear, no soy un investigador ni seguir un tema en forma sistemática. Que hubo una autocrítica de Sampay con respecto a las formas políticas institucionales de la Constitución, ¿puede ser? Sí, porque él tuvo una evolución política, entre otras cosas, pero el tema está bien, pero uno está analizando la Constitución, ¿no? Lo mismo que Alberdi 20 años después tenía... Claro, está bien. No, como cosa marginal, te digo. Por ponerle una glosa a lo que estamos hablando. Sí, decía, incluso algunas veces decía, bueno, mi idea era distinta, pero no se podía, en fin. Pero el texto dice el pueblo no delibera ni gobierna, por lo tanto, eso cerrado. Opinión, hay que buscar formas de que el pueblo realmente incida en la vida cotidiana y haga cumplir los programas por los cuales votó. Ahí va. Bueno, y finalmente, así no nos extendemos tanto, el gobierno federal, en el artículo 17, dice: el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, introducir y enseñar las ciencias y las artes. Parece decimónico eso, Gaucho. Que sigue con la idea de inmigración europea. Claro, la de Sarmiento. No, Alberdi lo había puesto. Alberdi también, yo recuerdo. Sí. Pero por eso te digo, parece decimónico ese contexto. Claro, lo que pasa es que yo tuve oportunidad de preguntarle, ¿por qué europea si vinieron hermanos paraguayos, bolivianos, de Latinoamérica? Dice, bueno, eso los considerábamos latinoamericanos. Ajá. El problema es que en la posguerra hubo una oleada de inmigración muy grande de españoles e italianos y por eso se puso la inmigración europea. Está bien. Pero bueno, se mantuvo la idea de Alberdi de que gobernar es poblar, quería decir que vengan
artesanos de Europa y europeos. Y alguno que trajera capital también. También. Bueno, yo creo que podemos parar acá. Sí, Gaucho, sí, por supuesto. Que va a ser muy largo y la radio vos sabés mejor que yo. Sí, los tiempos de radio, son tiranos. Escuchame, Gaucho, bueno, pero seguimos la próxima semana, el próximo miércoles, y como vos decís, tranqui, sin apurarnos. Eran muchos comentarios, lo cual nos tiene que alegrar mucho. Está bien, sin prisa y sin pausa. Y además me diste esta noticia de que es un halago, una alegría, o es agradable saber que estamos haciendo algo que es importante y que no ha tenido precedente, por lo menos de esta forma, de ir analizando en forma sistemática, por una vía de divulgación como es la radio, texto constitucional. Mira, la forma en que la han hecho desaparecer a la Constitución, no solo que hay divulgación a nivel científico, o sea, sí, bueno, hay un jurista, Cholvis, que sacó 2 tomos donde analiza la Constitución. A nivel científico hay juristas, seguro, pero a nivel de divulgación no. Incluso la Corte no nombra fallos de la Corte del 48 al 55. Cuando nombra precedentes, no nombra precedentes de esos años, como si no hubieran existido fallos basados en la Constitución del 49. Mirá vos, ahí va, un ocultamiento total entonces de esta Constitución. Sí. La han querido borrar de la historia, como si no existiera, o no existió. Exactamente. Bueno, Gaucho, te mando un abrazo grande, cuídate y seguimos la próxima semana, como venimos haciendo. Un abrazo para vos y para todos los oyentes. Muy bien. Mario Gaucho Garalic.